Ya, ya. Buenos días, presidente. Celsin Juárez, de Cilinea MX. Presidente, preguntarle sobre dos temas. La primera, ¿cómo le fue ayer en su reunión con la asesora de seguridad de la Casa Blanca y con los gobernadores? Se tocó el tema migratorio y el de fentanilo. ¿A qué acuerdos llegaron? Y la siguiente, su opinión sobre el Tribunal de Tamaulipas que ayer exoneró a José Luis Abarca por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no solo a él, sino a 19 personas más, y entre ellas al exsecretario de Seguridad de Ayotzinapa, Guerrero. Bueno, fue muy buena la reunión de ayer con la responsable de seguridad de la Casa Blanca, principal asesora en esta materia del presidente Biden. Ya nos ha visitado Elizabeth en 3 ocasiones. Ella tiene a su cargo la relación para este tema de la migración y también para el tráfico de drogas, la cooperación que se ha establecido por parte nuestra es Rosa Isela Rodríguez, la responsable, y por parte del presidente Biden, la asesora principal de la Casa Blanca. Y hemos llevado a cabo estas reuniones. Ayer tratamos el tema migratorio. Hay 2 cosas que son muy relevantes. La primera, que es interesante repetirlo, reiterarlo, es que por primera vez en muchos años el gobierno de Estados Unidos abre un conducto, una vía para que los migrantes puedan hacer sus trámites, una vía para la migración legal. Esto no existía. Están otorgando alrededor de 400,000 visas temporales, permisos para Haití, para Nicaragua, para Cuba, Venezuela. Las visas de trabajo. Sí, y Centroamérica. Pero se tiene que hacer un trámite, es un proceso ordenado y es muy bueno porque se evita el riesgo que significa atravesar todo nuestro territorio para llegar a Estados Unidos. Es algo muy importante que ha ayudado bastante. A partir de que se implementó esta medida, que es una decisión del gobierno del presidente Biden, que nosotros reconocemos mucho, aunque hemos participado, pero él fue el que decidió abrir esta posibilidad. Un ciudadano de Venezuela, de Nicaragua, de Centroamérica puede hacer su trámite, llenar ciertos requisitos y puede ingresar a Estados Unidos. Hay esa esperanza que no existía. No había más que echarse a andar y correr riesgos para llegar a Estados Unidos y mitigar el hambre, la pobreza, por faltas de oportunidades en las comunidades de origen. Entonces, eso ha ayudado mucho. Podemos poner la gráfica de cómo ha bajado
la migración a partir de esta medida, la afluencia migratoria. Y esto va acompañado, que es lo segundo, que tratamos también ayer, primero reforzar esta medida que ya se está aplicando. Les pedimos que en todas las embajadas de Estados Unidos en países de Centroamérica y del Caribe se informe, porque muchos no saben y entonces los traficantes de personas, los coyotes, ofrecen llevarlos a Estados Unidos, claro, por $6,000, por $8,000, hasta $10,000, cuando ya existe esta posibilidad. Estamos planteando que se informe más para que la gente conozca de esta decisión y también que no se dejen sorprender. Entonces, a partir de que se inició con este plan, a pesar de que en mayo hubo una situación especial por la quita del apartado que se creó con motivo de la pandemia, de una disposición legal. Miren cómo ha bajado considerablemente. Lo rojo tiene que ver con México, amarillo no mexicanos, es decir, de todas las nacionalidades, migrantes, y el total al final es de disminución. Este es el comportamiento. Entonces, esto lo vimos ayer. Y lo otro que insistimos mucho fue en invertir más en Centroamérica y en el Caribe, en las comunidades más pobres. Nosotros ya estamos invirtiendo alrededor de $150 millones en comunidades de Centroamérica y del Caribe, y se les está planteando que ellos mínimo hagan lo mismo, porque tenemos ya estudios, evaluaciones que hemos hecho que demuestran con claridad que donde aplicamos el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en países centroamericanos y del Caribe, baja la migración. Se quedan los jóvenes, se queda la gente en sus pueblos, porque como siempre lo hemos dicho, la migración no se da por gusto, sino por necesidad. Entonces hay que atender las causas. Esos dos temas se trataron. También el de combate al fentanilo. El fentanilo, de todo lo que se está haciendo, con el propósito de que se tenga información, que no se utilice lo de esta desgracia, ¿no?, del consumo del fentanilo en Estados Unidos, que es muy lamentable por los daños que ocasiona, pérdidas de vidas humanas, pero que no se utilice con propósitos politiqueros y que no se culpe a México, como lo hizo un senador que ofendió a nuestro país. Ahora me entero también que ese senador fue a Ucrania y también celebró
que el apoyo económico de Estados Unidos a Ucrania esté produciendo muertos en Rusia. Imagínense esas cosas. No sé si tengas ahí los dos mensajes, pues para que vean lo que tenemos que enfrentar, ese pensamiento, ¿no?, retrógrada. Entonces, para enfrentar ese pensamiento retrógrada y que no se manipule con ese pensamiento a la población estadounidense, que es un pueblo hermano, vecino, tenemos que estar informando constantemente de lo que estamos haciendo en forma conjunta. Y se está avanzando, por ejemplo, se está avanzando en el control de los puertos. La Secretaría de Marina está llevando a cabo un trabajo muy eficaz para confiscar. Sobre China, ¿alguna noticia sobre si van a cooperar? Hay muy buena actitud de parte del gobierno de China. Ustedes saben que nosotros hemos estado solicitando al gobierno de China colaboración porque la materia prima del fentanilo y otros precursores vienen de Asia, vamos a decir, no vamos a decir China, de Asia. Entonces, no solo a China, sino a Corea del Sur, a otros países, vamos a pedir que nos informen, informen de quiénes adquieren estos químicos, a dónde van, de dónde salen, a dónde van a llegar, a qué puertos, cooperación. Y en eso vamos con el gobierno de China, y esto nos va a ayudar mucho. No queremos culpar a nadie, no se gana nada con la confrontación, más cuando está de por medio, o sea, máxime cuando está de por medio, pues un asunto humanitario, porque eso no tiene que ver con ideologías, con diferencias políticas. Están perdiendo la vida 100,000 personas cada año en Estados Unidos y la mayoría jóvenes por el consumo del fentanilo. Entonces todos tenemos que ayudar, es un asunto humanitario y así lo hemos estado planteando. Y hemos avanzado, vamos avanzando y desde luego controlando los puertos y destruyendo laboratorios, haciendo nuestro trabajo. Y algo que es muy importante, que ayer también lo planteamos, no permitiendo que se asocie la delincuencia con la autoridad. Porque imagínense, ofrezco disculpa por repetirlo y repetirlo, parezco disco rayado. Imagínense qué se podía hacer en esta materia si antes eran las organizaciones del narcotráfico las que manejaban la seguridad pública en el país. Era un narcoestado. Hablábamos ayer antier de que ellos tenían el control del aeropuerto de la ciudad, por eso estamos insistiendo. Cuando el aeropuerto tenía categoría 1, quienes manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México eran los narcotraficantes. Y a nosotros nos bajan de categoría ahora que la Secretaría de Marina tiene a cargo el aeropuerto, se evitan los robos, se evita el contrabando, se evita el narcotráfico.
Y todavía están pensando, ¿no?, las agencias encargadas de esto, si nos van a dar categoría 1. ¿Qué hacían antes? La clave está en eso. Si existe contubernio, si no está bien definida la frontera entre autoridad y delincuencia, no hay nada que hacer. Entonces, por eso ahora es distinto y estamos avanzando con todo el equipo del gobierno de Estados Unidos en esta materia y se acordó una nueva reunión, creo que se va a celebrar en Canadá. Yo no voy a asistir, pero sí. ¿Para cuándo? Creo que en un mes más. No sé. ¿El canciller irá en su representación? Sí, y Rosa Isela Rodríguez y los integrantes del Gabinete de Seguridad con sus homólogos del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. A ver si podemos poner primero lo que dijo contra nosotros el senador. Sí, es que porque esto lo externó hace como un mes, cuando tenía interrogando a la directora de la DEA, y nos ofendió. Pero miren el talante de este senador en días recientes, en Ucrania, en algún lugar que se reúne con el presidente de Ucrania. Van a ver lo que dijo. Por cierto, me envió una carta Robert Kennedy, hijo, ofreciéndome disculpas. ¿Cuándo se la envió, presidente? Hace como una semana me la entregó el embajador Esteban Moctezuma. ¿No las podría mostrar? Pues yo creo que sí, pero mañana, ¿no? O sea, pasado, aclarando, ¿no?, de que ellos tienen una postura completamente distinta y de respeto a México. ¿No la encuentran? Es que sí es, acuérdense que aunque este es un diálogo circular, también mucha gente ve esta conferencia y pues hay quienes se pierden algunos días o no siempre están atentos a la conferencia. Entonces hay que poner el antecedente. No, pero lo que quiero es lo de la ofensa. A ver. México es el productor o el generador del fentanilo que lo manda a Estados Unidos. ¿Le han dado esa No, lo que pasa ya lo hemos analizado aquí y se los hemos comentado, ¿no?, tanto a legisladores demócratas como republicanos y a miembros del gobierno de Estados Unidos. Hay mucha manipulación. Los medios en Estados Unidos, igual que en México, lamentablemente, con honrosas excepciones para que no se sienta que es contra todos los medios, pero la mayoría
de los medios, sobre todo los corporativos, los que tienen que ver con intereses económicos, financieros, no informan, manipulan. Entonces, en Estados Unidos hay mucha manipulación de la llamada gran prensa o de las grandes cadenas de radio, de televisión. Entonces, han logrado con su manipulación hacer creer a la mayoría de los estadounidenses, o a un porcentaje considerable, mayoritario, 60%, de que los migrantes llevan droga, así, sin matiz. O sea, el migrante es sinónimo, ¿sí?, de narcotraficante. Han logrado eso con todas sus campañas, ¿no?, politiqueras para ganar votos cada vez que hay elecciones. Y como hay elecciones muy seguidas, pues no dejan de estar con eso. Por eso esa actitud, porque vienen las elecciones. Entonces, es parte de la agenda el tema migratorio y ahora seguramente fentanilo, porque es pues una situación muy lamentable, porque ya hay casos, porque es una pandemia en donde un conocido, un familiar, pierde la vida por sobredosis. Eso es lo que está sucediendo. Y jóvenes. Entonces, estos politiqueros, valiéndose de este problema real, aparecen, ¿no?, como los que están muy preocupados y que ellos van a acabar con el narcotráfico, con el fentanilo, y se les hace fácil echarle la culpa a México, cuando hay como 3 elementos que se tienen que tomar en cuenta. Uno, que es muy grave, es el de las causas del consumo, porque ahora es el fentanilo, pero vamos a imaginar, y además en los hechos nosotros vamos a contribuir, a ayudar, que no hay fentanilo. Pero ¿qué está pasando con quienes demandan droga? Hay una crisis, hay una descomposición social, hay un grave problema de desintegración de las familias, de abandono a los jóvenes, de falta de afecto, de cariño, de apapacho a los jóvenes. ¿Por qué necesitan la droga? ¿Habló de eso con los funcionarios? Para ser feliz, claro. ¿Y qué le dijeron? No, ellos escuchan, pero sí es importante que se conozca cómo vemos nosotros las cosas. Nosotros nos libramos
no porque el gobierno esté haciendo bien las cosas. No me refiero al tiempo que llevamos nosotros, de tiempo atrás. Al contrario, hasta se permitió de que se alentara el consumo. No les pagaban en dinero, sino en especie, para abrir mercado. Y aún así no se incrementó considerablemente o descontroladamente el consumo en nuestro país. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que siempre nos ha salvado de todas las calamidades? Nuestras culturas. Por eso me choca, como diría una amiga, me choca el racismo, porque si México ha podido enfrentar sus graves y grandes problemas, ha sido por nuestras culturas, que vienen de lejos, porque somos herederos de las grandes civilizaciones que florecieron en este territorio. Entonces, nuestras familias, los valores culturales, morales, espirituales, todo esto, eso es lo que nos ayuda. Y por eso también la campaña de información contra las drogas, porque si se nos desata el consumo, además lo vemos donde tenemos más narcomenudeo, donde hay más consumo, allí tenemos más violencia, más homicidios. Entonces tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Eso es lo que, con todo respeto, deben buscar atender en Estados Unidos. No solo pensar en medidas coercitivas. No se puede enfrentar estos males de origen social solo con el uso de la fuerza, con leyes más severas, con cárceles. Entonces, este es un tema que tratamos. Lo segundo, pues es que quede claro que nosotros no producimos el fentanilo. O sea, la materia prima se introduce, llega a México, y no solo a México, llega a Estados Unidos y llega a Canadá. Y lo tercero, pues es que nosotros estamos combatiendo el tráfico de droga, impidiendo la introducción de estos químicos, destruyendo laboratorios, haciendo nuestro trabajo, y también muchos pierden la vida, servidores públicos. Hace 3 días levantaron a un subdirector administrativo, en el puerto de Manzanillo, precisamente por las medidas que se están tomando de control, y lo asesinaron. Y elementos de las Fuerzas Armadas.
Entonces, no podemos de ninguna manera admitir que personajes como el señor nos insulten. John Kennedy es senador, pero miren lo que dice. Sin el pueblo de Estados Unidos, despacito, sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa. Bueno, esto lo dijo hace como 2 meses, ¿no? Más o menos. Hace como una semana, miren lo que dijo en Ucrania. No, pero Lindsey Graham. Ah, es otro. Ah, yo pensaba que era él. A ver, el otro. Ah, claro, el de Carolina. Sí, que quieren que se declarar conviertan a los grupos de narcotráfico como grupos que los terroristas. narcotráficos se les dé trato de terrorista. De Carolina del Sur. Sí, Graham es otro senador, también del Partido Republicano. Sí, los dos. Free or die. Free or die. Now you are free, Yes. and we will be. And the Russians are dying. It's the best money we've ever spent. Vamos, despacio. Free or die. Libre o morir. Free or die. Now you are Él es el presidente de Ucrania y este es el senador. Ahora ustedes son libres, le dice el senador. free, Yes. and we will be. Sí, dice el presidente. Y And the Russians nosotros are lo dying. estaremos. ¿Quién es el que dice los rusos? El senador Graham. Y los rusos están muriendo. Síguele. It's the best money we've ever spent. Miren lo que dice. Es el dinero, es el mejor dinero que hemos gastado nunca, porque ellos son los que autorizan, ¿sí?, el apoyo económico. Thank you so much. Este pensamiento es el que tenemos que ir poco a poco enfrentando, haciendo conciencia, vuelvo a lo mismo, con el pueblo estadounidense, que es un pueblo bueno, un pueblo apegado a valores, que padece de otra pandemia, ya hablamos de la pandemia del fentanil, pero la pandemia de la manipulación. Entonces, sí, es un asunto que tratamos ayer, Gracias. pero Sí, Claudia. en muy buenos términos, muy buena reunión, muy constructiva. Gracias, presidente. El siguiente tema del que le pregunté es su opinión sobre esta decisión del Tribunal de Tamaulipas que exoneró a José Luis Abarca por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a 19 personas más, entre ellas el que era el secretario de Seguridad de Ayotzinapa. Miren, es muy claro el que en el 18 triunfamos y se gana la presidencia
se obtiene mayoría en la Cámara de Diputados, nuestro movimiento, me van a volver otra vez a cepillar los del tribunal, que ya no quieren que hable yo. Pero no creo que cometa yo pues ninguna infracción. Siento, ¿sí? Y eso también todos tenemos que saberlo y tomar conciencia, que la toma del poder por el pueblo, el que se logre que haya una auténtica democracia, es un proceso. ¿Qué sucedió? Bueno, que hubieron organismos, incluso el Poder Judicial y los poderes económicos, los poderes fácticos, que permanecen y que fueron los que impulsaron, se beneficiaron o sirvieron para llevar a cabo la política neoporfirista, neoliberal, que se impuso en México con el propósito de saquear al país durante 36 años. Entonces, yo les diría que el Poder Judicial quedó prácticamente intacto, quedó como estaba durante el gobierno del presidente Peña, en el gobierno de la usurpación y hasta atrás. Entonces es muy difícil ir avanzando. Entonces los jueces, magistrados, ministros, ya les he hablado de que cuando empezó a descararse el acuerdo PRI-PAN, que empezamos a hablar del PRIAN, parte de las canonjías o la moneda de cambio para el acuerdo fue entregarle al PAN el Poder Judicial casi completo. Acuérdense que Zedillo nombró a Lozano Gracia procurador de justicia del PAN. Fue una negociación, fue un acuerdo. Y así les entregaron tribunales y destacados miembros del PAN o filopanistas. Son los que dominan, aunque hay excepciones honrosas, pero no es la regla, es la excepción. El Poder Judicial está al servicio de la oligarquía, porque lo que había en México, eso lo tengo muy claro y lo puedo fundar teóricamente, no era una democracia, era una oligarquía con apariencia de democracia, porque no dominaba el pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y en México dominaba una minoría. El pueblo no existía. Presidente, Entonces,
Perdón. Por eso, todas estas decisiones de jueces, ¿sí?, amparos, ¿sí?, de todo tipo. ¿Cómo afecta esta decisión del tribunal al caso Ayotzinapa? ¿Qué sigue? No, no afecta porque nosotros continuamos con la investigación. Okay. Y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con los padres, con las madres de los jóvenes desaparecidos, y estamos enfrentando pues muchos obstáculos, como en todo, pero como venimos de luchar, ¿sí?, contra cacicazgos, mafias, oligarquías, gobiernos corruptos, pues hasta nos crecemos. Como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Además, es todo un desafío, o sea, y me siento muy fortalecido porque no estamos solos, somos millones. Hay un despertar ciudadano. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. El pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. Entonces, no, claro que vamos hacia la transformación y vamos a seguir avanzando. En el caso de Ayotzinapa, evitando violaciones de derechos humanos, como antes, porque esto se olvida. ¿Quién era el principal violador de los derechos humanos en México? El Estado. Pero para que se entienda mejor, porque a veces no es fácil de comprender qué es el gobierno y qué es el Estado, para no meternos en esas complicaciones de definiciones conceptuales. El gobierno, para que desaparecían, ¿sí?, torturaban, masacraban, y aunque no les guste a los del PRO, no hacían mucho los defensores de derechos humanos, porque el PRO y otras organizaciones, desde que nacieron hasta la fecha, están muy vinculados a la derecha, al conservadurismo, al PAN. No generalizo, pero la mayoría tiene esa formación. Entonces, vamos a seguir adelante en el caso de Ayotzinapa. Muy bien. La compañera. Es que quedamos que vamos a… Buenos días, presidente. Muchas gracias. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Retomando un poco sobre esta reunión que tuvo con funcionarios de Estados Unidos aquí en Palacio Nacional, se habló sobre la apertura del Laboratorio de Seguridad Nacional de la Secretaría de Marina, justo para detectar el fentanilo. Si esto es… bueno, si se confirma, y además justo ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos había sancionado a unos ciudadanos mexicanos y también a unas empresas chinas. Si México había o estaba enterado de que se iban o hubo una investigación o algo para sancionar a estas empresas chinas por el equipamiento
de la proliferación internacional para producir fentanilo. Entonces, si ustedes estaban enterados sobre esto, que ayer lo publicó el Departamento de Estado, además porque la embajada china en Estados Unidos había dicho que posiblemente esto generaría un conflicto. Me gustaría saber su opinión sobre… No tratamos ese tema. Sí se está fortaleciendo todo lo que tiene que ver con los laboratorios para el descubrimiento del fentanilo o de otros químicos. Entonces, ¿no va a ser el laboratorio de seguridad? ¿No es una apertura? No, sí, pero es un asunto interno. O sea, está el laboratorio de COFEPRIS y está el laboratorio de Marina y se va a buscar más coordinación porque, por ejemplo, se ha descubierto que en botellas de tequila se exporta droga y no se ve. Entonces, cuando se lleva a cabo un proceso químico, ya queda el polvo, queda la droga, no es tequila. Entonces, para descubrir eso se requiere de una tecnología avanzada, de especialistas. Pero eso solamente son elementos de seguridad mexicana y Sí. Estados Unidos no va a tener ninguna injerencia en el tema de… No. Nosotros somos libres, somos independientes, llevamos muy buena relación con el gobierno de Rusia, con el gobierno de China, con el gobierno de Estados Unidos, con todos los gobiernos. Pero también que les quede claro, porque nosotros no vamos a actuar como colonia, como protectorado, ¿sí? Como apéndice de ninguna potencia. Justo cuando hace unos días se reunió con los embajadores… Yo sostengo, para que quede muy claro, que todos los imperios son malos. Ya, para que quede claro, porque si matizamos no se va a entender. Justo Entonces, hace unos días se nosotros reunió… queremos vivir en un país libre, independiente, soberano, no dependiendo de nadie, ¿sí? Llevando buenas relaciones con todos. La política exterior de México está definida en la Constitución, en el artículo 89, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica en las controversias, cooperación para el desarrollo. Entonces, no estamos a favor de ningún país hegemónico. Relaciones sí, y muy buenas con todos, pero México no puede alinearse con ningún país del mundo, por poderoso que sea. Hace unos días se reunió con los embajadores para estas nuevas credenciales con el embajador de China, que es nuevo, y también con el embajador de Rusia. Si hubo algunos en lo mismo, comentarios igual. Muy buena relación con los dos. Son muy buenos embajadores, están llegando, presentaron sus cartas credenciales. México lleva buena relación con China, buena relación con Rusia y muy buena relación con Estados Unidos. Antes yo les he comentado que por el crecimiento de Estados Unidos
a mediados del siglo XIX. Los liberales veían con recelo el que nos integráramos con Estados Unidos. Actuaban de manera precavida cuando ofrecen que iban a comunicar a México a través de los ferrocarriles con Estados Unidos, de Estados Unidos hacia México, a construir el ferrocarril. Una frase atribuida a Lerdo, a Sebastián Lerdo de Tejada, fue de que entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto. O sea, no se quería la intervención. Con Porfirio Díaz sí se dio la integración, pero de todas maneras Porfirio Díaz procuró diversificar las relaciones internacionales. Entonces, había inversión extranjera, que fue lo que predominó durante ese régimen, inglesa, francesa, española y estadounidense. Decían entonces que no había que poner todos los huevos en una sola canasta. Y también le atribuyen a Porfirio Díaz la frase de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, yo lo que le dije al presidente Biden en una ocasión es que, parafraseando a Porfirio Díaz, diría: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Señor presidente, discúlpeme que le insista, pero entonces sí hay empresas sancionadas por parte de Estados Unidos, o sea, ¿sí el gobierno de México está enterado de esto? No. ¿No? No. Okay. Y también porque la situación con Estados Unidos y China pues puede crear un conflicto también para México. Sí, pero nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario. Y yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo, independientemente de la cuestión ideológica, política, que China sí es que importa, en este caso exporta sustancias químicas, precursores químicos, fentanilo. Ellos sostienen que no, pero si es así, bueno, que ayuden, que cooperen para enfrentar esta pandemia que está afectando a seres humanos. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Cooperación para que si salen contenedores con sustancias químicas, con droga, pueda haber información, ¿sí? Y nosotros estar preparados para detener en los puertos estas drogas, para decomisarlas. Es una acción de cooperación, eso es lo que estamos haciendo. Pero no hay ninguna medida de embargo, castigo, sanciones, nada, absolutamente. Perfecto. Sí. Y en otro tema, me gustaría preguntarle sobre, dijo que visitaría Baja California Sur en próximos días. Me gustaría preguntarle sobre exportadora de sal.
Hace unos meses se visitó a Exportadora de Sal. Sputnik tuvo la oportunidad de entrar a la salinera, que es una de las salineras más grandes del mundo, que es la más grande del mundo por extensión, pero que ha sido afectada además por el tema de la salmuera residual. ¿Qué ha pasado con el tema de estos juicios? Que si por eso la salmuera se ha venido acumulando desde 1995 y que podría ocasionar un riesgo, quizá no ambiental, porque hace algunos años también organizaciones estadounidenses estuvieron manifestándose por algún tiempo sobre este tema más político que ambiental para pegar a Exportadora de Sal. Pero hace 2 años usted visitó este lugar, esta empresa, esta paraestatal que está ligada con Mitsubishi, empresa japonesa, y habían pedido una inversión para Exportadora. México tiene el 51% de esta empresa y pues bueno, han pasado ya un tiempo, sí. Tatiana ya no está, entonces no sé cuáles son las… Pues se nombró al nuevo director, lo nombró Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía, y precisamente por eso es que vamos a evaluar a la empresa y vamos a recorrer esa región del país, pero más adelante, porque hoy vamos a Tamaulipas y luego vamos a la península, a la supervisión del Tren Maya. Sí, va a haber mañanera el viernes, o sea, nos vamos hoy, mañana es Tampico, la reunión de seguridad, la conferencia, tenemos actividades allá de salud, vamos a supervisar una planta de licuefacción en Altamira y regresamos por la tarde-noche, mañana, y el viernes estamos aquí y terminando nos vamos a la península. Sí, en el tema de la salinera, ¿cuándo se prevé que vaya Exportadora de Sal? Y además, si esta paraestatal está en crisis, presidente. No, porque es una actividad extractiva de esas como el petróleo, donde no se le paga renta a la naturaleza y entonces no se puede perder. Y además se consultó a varias autoridades como Semarnat, Profepa, hubo un estudio geológico además de que esta salmuera residual se estaba acumulando porque pretendían o parecía que tenía litio. Uno de los exdirectores de esa había visto este informe, pero que no tenía litio. Entonces, ¿por qué no se ha podido… A eso vamos. Se va a solucionar el tema de la salmuera, porque ellos dicen que la única forma que podía parar la operación en Exportadora de Sal es este tema de la salmuera, porque no tienen una capacidad finita para estar guardando Sí, pero vamos a ir y vamos a ver qué está sucediendo, ¿sí? Y sin duda es una empresa rentable. ¿Sí? Si no, ya hubiésemos actuado de urgencia, pero tanto Tatiana, muy responsable, como Raquel, están a cargo de eso. Las dos, en su momento Tatiana y ahora Raquel, y son pues mujeres honestas. Que es algo que también ha pasado, por ejemplo, en Caborca, Sonora, con un ejidal, una minera que se llama Painmont. También es una de las mineras más importantes de México, en Sonora. También ese tema ejidal, que son la familia Cruz, tengo entendido también, ellos les quitaron estas tierras ejidales. Hubo en algún momento también un tema de negociación, un tema de diálogo, porque no hubo como un tema de negociación, y pues esta gente también
o sea, son, por ejemplo, exportadores salen en Baja California Sur, Sonora. ¿Qué va a pasar con estas personas que llevan estos amparos? Atendiendo todo eso. Pero ¿cuándo se reúnen con el secretario de Gobernación? Mire, lo que vimos hoy, por ejemplo, casi todo estaba detenido. Bueno, es que estas concesiones, por ejemplo, en Sonora, los yaquis, pues, sí, los despojaron. Pues no es que es una mina de oro, era una mina de oro y plata. No hacían nada, no había ninguna obra y los despojaron de las tierras, los despojaron del agua. Y lo que estamos haciendo, pues eso se llama Plan de Justicia al Pueblo Yaqui. Ya les regresamos, no sé si 20 o 30,000 hectáreas. 30,000 hectáreas. Estas obras, eso en el caso de eso. Bueno, en el caso de Sinaloa, la presa Santa María estaba parada, o sea, la iniciaron, la pararon y la reiniciamos, o sea, un problema, pues, nos dejaron un problema. Nos hemos dedicado a enderezar entuertos. Picacho, lo mismo, imagínense, se hace una presa, y en Concordia, que es el municipio donde está la presa, no tienen agua. Eso lo hicieron también en las presas que construyeron en el periodo neoliberal, en Nayarit, en los pueblos donde están las presas no hay agua, no había carreteras. Espérame, porque es interesante esto, ¿sí? Obvio, los sistemas de riego completamente abandonados. En Nayarit, el llamado Canal Centenario, los de Nayarit lo saben, ¿sí? Y aquí el general Iván lo informó, lo dejaron abandonado. Ahí estamos, ya pues avanzando en la obra, y vamos a concluir, y son más de 40,000 hectáreas de riego. Zapotillo, imagínense, dejaron la cortina con un proyecto para 120 metros, se iban a inundar 3 pueblos. Se movilizan los pobladores, se para la obra desde el 15 o el 14, del 14, parada la obra, ya con la cortina. Llegamos y bueno, vamos a buscar un acuerdo. Se portaron muy bien los de las comunidades, claro, los escuchamos y se decide no crecer la cortina más allá de 80 metros, pero no solo eso, sino lo que ya estaba construido. Los ingenieros hidráulicos, que son muy buenos, mexicanos, encontraron una opción para evitar la inundación de los 3 pueblos, con la creación de 6 ventanas a lo que ya estaba construido. ¿Y cuál es el resultado? Que esa obra que se pudo haber quedado ahí, ¿sí?, que significó inversión, dinero del pueblo de México, ¿sí?, ahora va a tener una utilidad porque se va a llevar agua a Guadalajara, que hace falta, no se inundan los pueblos, ¿sí?, y se está beneficiando también a la gente. Pero así como esto, bueno, estamos hablando de lo que pusimos hoy, lo que aquí me pasaría nada más con salud. ¿Cuántos hospitales, ¿sí?,
abandonados, 200, 300, y así carreteras, puentes, todo. Entonces, lo de la empresa productora de sal, lo mismo, ¿sí? Encontramos muchos problemas, se está limpiando, y lo que hablas de Caborca, igual, ¿sí? Muchas injusticias, y ahí vamos avanzando. Por ejemplo, en este de Caborca, ellos, o sea, hay gente que confía plenamente en que los puedan ayudar. Por ejemplo, en Tabasco también con esta, la comunidad del Bosque, que también esto es un cambio climático además, porque estas personas van a desaparecer su comunidad, llevan 3 años, 4 años esperando reubicarlos, porque además pierden la identidad de estas personas, porque ¿cuándo se les va a dar solución para que tengan sus casas? Sedatu se encargó, bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de ahí pasó a Sedatu, para ver cuándo iban a reubicar estas personas, además de que se les solicitó a la Secretaría de Educación Pública, que también se solicitó información, cuándo se iba a pedir este tema de escuelas rodantes, porque los niños tienen un rezago educativo fuerte en esta comunidad que, bueno, va a desaparecer por un tema de cambio climático. ¿Esto qué quedaría con estas personas? Ya se está atendiendo. Y finalmente… Lo del Bosque. Sí, lo del Bosque en Tabasco, y finalmente que está el subsecretario de Salud, el tema de los residentes médicos, porque últimamente ha habido algunas manifestaciones de médicos y sí residentes médicos, porque se habían aprobado hace algunos años unas iniciativas para poder que estos médicos se les pudiera remunerar, pero el presidente de la Comisión de Salud, tengo entendido, de la Cámara de Diputados, Emanuel Reyes, no bajó estas iniciativas, pero posteriormente se vio información de que esta persona, este diputado, tiene vínculos con la Iglesia de la Luz del Mundo y iban a crear un partido político. ¿Qué hay sobre estos temas, sobre los residentes médicos no hay y la ningún vinculación de este diputado con… No tenemos problema con los médicos. No tenemos. Y lo que está sucediendo, y aprovecho también para informar, es que como ya se nos está acabando el tiempo de nuestro mandato, mucha gente, ¿sí? Como son muchos problemas, es mucho el rezago, la gente dice, si no lo arreglamos ahora, ya no lo vamos a arreglar nunca. Ese es, sí. No. Primero, que todo lo que comprometimos realizar se va a concluir, todo. Porque, no sé, es 1 año 3 meses los que nos faltan, 1 año 4 meses, pero es como si nos faltaran 2 años y medio todavía, porque ahora vamos a trabajar más. ¿Sí? Ya ni siquiera va a ser la recomendación de San Benito de 8 horas para trabajar, 8 horas para pensar y 8 horas para descansar. No. ¿Qué vamos a estar pensando? Son 16 horas y a lo mejor no son 8 para descansar. ¿Sí? Ya ven que cuando uno va creciendo, ¿no? Ya no hace falta dormir tanto. Los que duermen más son los niños, ¿verdad? Los bebés. Entonces, vamos a cumplir, vamos hasta el último momento a cumplir. Esa es una cosa. Pero otra que es muy importante es que estoy seguro, desde luego, siempre interviene la naturaleza y el creador, ¿no? Y a veces no sabe uno qué nos depara el destino, pero lo que estoy vislumbrando
es de que va a continuar la transformación. Entonces, también para decirle a la gente que va a haber continuidad con cambio. O sea, y que ya no hay marcha atrás. Va a ser muy difícil que se retroceda. No van a poder los conservadores retrogradar. No. Ya este pueblo ha tomado mucha conciencia. Ya se va hacia adelante. Entonces, que no se piense que ya en septiembre, que termino del año próximo, ya no va a continuar la transformación y que van a regresar los corruptos y que va a regresar el gobierno de las minorías a robarse todo el dinero del pueblo. Lo que diga mi dedito. O sea, porque le tengo mucha fe al pueblo y escucho al pueblo y la voz del pueblo es la voz de… No lo digo porque somos un Estado laico. Ya, vámonos a desayunar. Pasado mañana. Pasado mañana, ya.